nombre es Emire Rodríguez. Yo soy estudiante de lenguas extranjeras. El día de hoy, en nuestra exposición que le vamos a presentar desde este momento, vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo. Vamos a conocer sobre sus características, vamos a conocer sobre sus teorías, sus temas. Vamos a conocer muchos temas que son de gran importancia. ¿Por qué? Porque la teoría, el aprendizaje significativo es muy importante, porque es un proceso en el cual adquirimos una información y estamos recibiendo otra información nueva. ¿Qué pasa? Que asociamos esas dos informaciones que tenemos. Entonces, al asociar esas dos informaciones, hacemos una mezcla y tenemos, mucho más conocimiento sobre ese tema. ¿Qué ocurre allí? Que al tener ese conocimiento no lo olvidamos. Allí es donde estamos obteniendo el aprendizaje significativo. Como decía David Ausel en su teoría, que el aprendizaje es significativo cuando no lo olvidamos. Entonces, si llegamos a olvidar lo que aprendimos, no sería un aprendizaje significativo. Como por ejemplo, cuando le enseñamos a los niños en la escuela la tabla de multiplicar, y llega un momento, los momentos de su vida, de sus etapas, su desarrollo, que el niño o el joven o el adolescente se le presenta su momento de sacar cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño o el adolescente todavía recuerda las tablas, todavía recuerda, 2 por 1, 5 por 4, todavía recuerda esos momentos, de esos resultados. Pues. ¿Qué está ocurriendo allí? Allí el individuo está teniendo su aprendizaje significativo que obtuvo a través del tiempo que ya transcurrió por los momentos de su vida. Ahí se está obteniendo el aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo no se olvida. El aprendizaje significativo es aquel que recordamos, más no que olvidamos. Hola, soy Joana Rodríguez y soy estudiante de lengua extranjera. Les voy a hablar un poco sobre las teorías del aprendizaje y las aplicaciones pedagógicas que utilizamos nosotros como docentes, para que nuestros alumnos se sientan satisfechos. La teoría del aprendizaje pretende describir aquellos procesos mediante las cuales tanto los seres humanos como los animales aprendemos de distintas formas. Por este motivo, se ha establecido distintas teorías que expliquen cómo actúa la mente y cómo es el proceso de aprendizaje y cómo influye en nuestro entorno, así como en las emociones. La teoría del aprendizaje se centran en estudiar y investigar, aplicar estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizaje eficaces. Una de las cosas que se ponen en práctica en las relaciones estratégicas del estudiante es experimentar y obtener conclusiones de nuevos conocimientos en materia del aprendizaje. Claro está que algunas conductas se cuentan como por ejemplo la conducta, investigar el comportamiento a la hora de aprender. Las emociones se tiene como muy cuenta a la hora de elaborar métodos de aprendizaje. La mente, el aspecto mental es otro principio que se tiene en cuenta en el área de aprendizaje. La sociedad es la manera en la que intervienen el aspecto social en el aprendizaje y es otro factor concluyente e importante en el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre las aplicaciones pedagógicas. El maestro debe conocer los conocimientos, debe tener los conocimientos previos de los alumnos, es decir, debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con ideas previas, didácticas y que ya conozcan.
Lo que sabe el alumno ayuda a organizar los materiales, en el cual, de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no solo importa el contenido, sino la forma en que el alumno y el profesor y el alumno se intervenga. Es importante la intervención, la parte didáctica en clase. Buenas, mi nombre es Jesús Portabarría, estudiante de UPEC, y en este video voy a continuar con lo que han dicho mis compañeros José, Emire y Joana. Ahora, con respecto al modelo teórico de la teoría del aprendizaje significativo, este modelo nos muestra o busca desarrollar un proceso de formación efectivo y a la vez profundo de una manera no mecánica, es decir, resumido, interpretativo y a la vez coherente. Según David Ausberg, el máximo representante de esta teoría, nos habla de cómo el individuo construye su propio proceso de aprendizaje a través de interpretaciones propias. Es decir, el individuo procesa la información, la analiza y luego la interpreta desde su propio punto de vista conceptual. Por lo tanto, este modelo nos habla de cómo el estudiante, de cómo el aprendiz se separa o se desprende de su rol pasivo en la educación y se empodera de los conocimientos previos para la adquisición de nueva información. Ahora, este modelo, como cualquier otro, tiene sus respectivos principios. Esos son tener en cuenta los conocimientos previos. Es importante que el conocimiento previo deba estar relacionado con la información que se busca adquirir, ya que estos pueden servir como base para construir el nuevo aprendizaje. Tener en cuenta despertar el interés del estudiante, a lograr que el estudiante incorpore la información nueva a su capacidad cognitiva a través de actividades que sean de su interés. Por ejemplo, uno no estudia solo por obligación o porque realmente quiera. Si uno estudia algo es porque le gusta, porque le llama la atención. Si de repente hace las cosas por hacerlas o por obligación y no porque le guste, entonces la persona no va a aprender nada. El punto a mencionar es la relación entre profesor y estudiante. Esta relación es muy importante, ya que esto ayuda al estudiante a lo largo de su proceso de formación. El profesor asume el rol de una figura de autoridad que contribuya en el aprendizaje del estudiante y que no lo obstaculice. Es decir, tanto profesores y estudiantes deben tener una relación armónica. Por ejemplo, debe ayudarlo, orientarlo, guiarlo, por así decirlo. Otro punto es el uso de las actividades prácticas, ya que estas sirven para que el estudiante pueda debatir, idear, incluso intercambiar ideas, que a su vez ayudan en la formación de su marco conceptual propio. Los ejemplos, esto también forma parte de los principios de esta teoría, ya que estos ayudan a facilitar o dar una idea de qué trata el tema que se busca entender, ya que la persona, aunque entienda la explicación, debe hacerse una idea de qué trata por eso está el ejemplo, ya que se le da la idea y lo relaciona con lo que tiene, con lo que piensa, con lo que tiene. Y por último es la orientación del profesor. Como dije, el rol del profesor es importante en el proceso de aprendizaje. No solo debe guiar al estudiante, sino también orientarlo a lo largo en lo que vaya aprendiendo. Guiarlo cuando tenga dudas o inseguridades, como también de corregirlo cuando cometa una duda, un error o una equivocación.
Ahora, continuando a partir de este punto, voy a mencionar las etapas de este tipo de este tipo de aprendizaje, siendo esta la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final. Estas transcurren en respectivo orden y su propósito es el de validar o dar significado a la información adquirida con el fin de que ésta tenga un contexto conocido por el que aprende. Ahora, partiendo desde la etapa inicial, el sujeto percibe hechos o partes de información que están aislados conceptualmente. De esos hechos, el estudiante va aprendiendo por acumulación, así por la experiencia, por la integración por el aprendizaje. Él aprende por acumulación, la memoriza y luego la utiliza a partir de esquemas ya persistentes. Es decir, cuando uno investiga un tema, debe investigar todo lo relacionado con este. Primero debe memorizar cómo es así, de qué forma lo utilizo y así. Seguimos ahora a partir con la etapa intermedia o etapa media. El sujeto tiene una comprensión más profunda sobre el tema, tiene un dominio más superior en como era al principio. Sí mencionaré que ya tiene cierto dominio sobre este. También, esto no se logra solamente por aprendizaje, sino también a través de la reflexión. El sujeto reflexiona, va pensando en las múltiples utilidades que puede tener, los conocimientos que utiliza y luego los aplica a la hora de enseñar. Luego finalmente pasa los conocimientos que utiliza y luego los aplica a la hora de enseñar. Luego finalmente pasamos a la etapa final, que es donde el individuo ya tiene total control sobre el tema, tiene un dominio de todo lo que ha investigado. A partir de este punto, en comparación con las otras, si se trata del dominio del tema, entonces la persona tiene que memorizar todo eso y todo lo relacionado, y tomar en cuenta todo lo relacionado con esto. Pero a partir de la etapa final ya no hay necesidad de memorizar nada, porque eso ya es instintivo, es decir, la persona ya tiene total comprensión de ese tema, por lo que tratar de comentarlo, impartir ese conocimiento es igual como una acción natural de nosotros, que es como el respirar, de mover nuestro cuerpo. Eso es todo lo que tengo para esta explicación. Profesor, soy José Miguel Marín, estudiante del cuarto semestre de lenguas extranjeras, y en este video vamos a hablar acerca de las características y los tipos de la teoría del aprendizaje significativo. Ok, las características que sobresalen con mayor peso de la teoría del aprendizaje significativo son todas aquellas que quizá en el plano de ser profesor y que estamos, digamos que enseñando a estudiantes, tienen como mayor visibilidad o sobresalen más. Por ejemplo, el máximo exponente que tiene esta teoría del aprendizaje significativo se llama David Ausubel, quien fue un norteamericano, pero que además fue un psicólogo que, digamos que desde su área supo estudiar y aportar para que este aprendizaje tuviese mayor fundamento o quizá diferentes conceptos alrededor del mundo para que fuese utilizado en diferentes situaciones como esta. Entonces, David Ausubel en una de sus, o digamos que con sus estudios, logró determinar que esta teoría, es la asociación, es también el reajuste, pero sobre todo la reconstrucción de la información, partiendo además de una información previa que ya se tiene y que con estos tres elementos, digamos que se complementa o se asocia para que la información o ese aprendizaje del niño, del aprendiz o del estudiante realmente sea significativo y trascendental. Otra de las características que sobresalen de esta teoría son los datos significativos que debe haber o que debe existir. Es decir,
Se vuelve significativo cuando realmente trasciende, cuando lo que uno está aprendiendo en primer momento te genera confusión, pero en segundo plano también te está dando la oportunidad de que tú mismo puedas aprender y sobre todo puedas explorar. Que sea significativo se refiere principalmente a que trascienda, a que lo que tú sabes no se quede con la limitación que pueda existir en ese momento. Además, otra de las características de esta teoría es que el aprendizaje es aplicado a diferentes contextos. Me refiero a que no solo va dirigido a una edad específica, ni mucho menos a un grado de estudio específico, sino que en diferentes situaciones, bajo diferentes contextos, el aprendizaje suele ser significativo. Cuando trasciende, cuando verdaderamente hace que el estudiante pueda desarrollar esa capacidad o incluso esa habilidad para explorar y para sumergirse en el tema, en la investigación o en el estudio que está en ese momento indagando. Otra característica pues es que debe ser recíproco. El estudiante, tanto como el profesor, deben mantener una comunicación. Si bien nos han dicho que la comunicación es lo más importante que pueda existir en el mundo, pero la comunicación también está de manera muy presente en la educación. Y por si fuera poco, también existen otras características que se derivan de la teoría del aprendizaje significativo, tal como es el motivo o el caso de la conexión que debe existir, esa relación que debe predominar entre la información anterior, la vieja, vamos a llamarlo así, y la información que se está obteniendo en un momento determinado del aprendizaje. Con esto hago hincapié en que un niño cuando aprende a sumar, de primero tuvo que aprenderse los números, por ejemplo, del 1 al 10, como para tener una base, una teoría. Así debe existir entre esta conexión de la información antigua o la previa con la información nueva que se está adquiriendo. Y también la disposición del aprendizaje, sobre todo del aprendiz o del estudiante o del profesor, porque el profesor es un ser humano que en conjunto está enseñando, también está aprendiendo. Entonces debe haber disposición de ambas partes, tanto del estudiante, que es el receptor, como del profesor, en este caso, que viene siendo el emisor de la información que se está buscando enseñar. Entonces, todas estas características son tan específicas del aprendizaje significativo porque sencillamente hacen que exista una reconstrucción de una información. Ok, y llegamos al punto número 7 o al punto final de nuestra exposición, y es o son los tipos de la teoría del aprendizaje significativo. Ok, existen 3 tipos en este caso, que son la teoría o el aprendizaje de representaciones. Aquí me detengo porque este tipo de aprendizaje es muy común y bastante típico, sobre todo en niños, porque es aquel que utiliza objetos, utiliza todo aquello que sea capaz de ser una representación, como su nombre lo indica, a través o del uso básicamente de la asociación y de los conceptos que el niño o el estudiante o el que está aprendiendo le va a dar a ese objeto en común. Por ejemplo, vamos a suponer una hoja de papel. El estudiante lo va a apreciar y lo va a tener en cuenta como una hoja de papel, pero si en esa hoja de papel hay un examen, van a asociar esa hoja de papel como parte de la escuela, como que con esa hoja de papel se hacen las pruebas de los diferentes temas que se tratan. Entonces, todo aquello que contribuye, bien sea objeto, pero que al final le dé un concepto bien adecuado, es lo que hace que el aprendizaje por representación sea uno de los más comunes. También tenemos el aprendizaje de proposición, que es aquel que, me estoy saltando el segundo realmente, porque el que viene es el aprendizaje de conceptos. Aquí hay 2 elementos que son muy importantes para determinar o para describir este aprendizaje, ¿no? O este tipo de aprendizaje. Y son básicamente las características de cualquier tema, pero también la experiencia que tiene el estudiante. Esa experiencia que hace que el conocimiento sea un poco más vivencial que cualquier otra cosa. Es decir, cuando uno experimenta, cuando uno vive de cerca algo, independientemente del tipo, del contenido que se esté haciendo, eso va a hacer o va a generar que la sensación o que las emociones jueguen un determinado y fundamentado papel
en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando es con niños, porque un niño tiene muchas emociones, o digamos que combina muchas emociones. El adulto por su parte también, pero tiene uso y tiene control de las mismas. Es por ello que la experiencia, así como la característica, porque creo que no mencioné algo importante, y es la característica que puede sobresalir de cualquier tema, bien sea de un tema ambiental, la principal característica pues el agua, el viento o la contaminación, como de cualquier otro tópico. Y por último, el tipo de aprendizaje número 3, que es el de proposición, porque combina precisamente los dos tipos de aprendizajes anteriores, el de representaciones y el de conceptos. En este caso hay un común denominador que viene siendo la lógica que utiliza la persona para poder asociar o para poder interpretar diferentes áreas, no solo el área cultural ni deportivo, sino también el área científica, física y de cualquier otro tipo de índole. Entonces, el aprendizaje significativo, dicho todo esto, así como digamos que la exponencia o la ponencia de mis compañeros anteriores, es totalmente necesario y en nuestros días está muy marcado porque tiene dos características que también sobresalen y es el aprendizaje que se tiene previo a obtener una nueva información y el proceso que de manera cognitiva digamos que se va consolidando cuando se está adquiriendo una nueva información. De esta manera, pues muchas gracias por su atención, por ver el video, profesor. Cabe acotar que la lámina está hecha, la lámina ya estaba hecha para el encuentro presencial, sin embargo, se lo vamos a mostrar en este video. Bueno, muchas gracias.